Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología y estamos hablando de las raíces y naturalezas de las teorías de Max Weber y Georg Simmel. A favor de Weber se sumaba también la forma de presentación de sus juicios. Pasó gran parte de su vida realizando estudios históricos detallados, por lo que extraía sus conclusiones políticas del contexto de este tipo de investigación. Así, sus opiniones políticas adoptaron una forma muy científica y académica. Aunque Marx también realizó investigación seria y detallada, produjo una gran cantidad de material explícitamente polémico. Incluso sus obras más académicas contienen juicios políticos, polémicos. Por ejemplo, en El Capital, 1867, calificaba a los capitalistas de vampiros y hombres lobo. El estilo más académico de Weber contribuyó a que fuera mucho mejor aceptado por los sociólogos posteriores. La mayor aceptación de Weber se explica también porque trabaja en una tradición filosófica que contribuyó igualmente a configurar la obra de los sociólogos posteriores. Es decir, Weber trabajaba dentro de la tradición kantiana, lo que en otras cosas equivalía a pensar en términos de causa-efecto. Este modo de pensar era más aceptable para los sociólogos posteriores que no estaban familiarizados y se sentían a disgusto con la lógica dialéctica que impulsaba la obra de Marx. Finalmente, Weber parecía ofrecer un estudio más completo del mundo social que Marx, mientras se suponía que la mayor preocupación de Marx era la economía. A Weber le interesó una gama más amplia de fenómenos sociales. Los sociólogos posteriores pensaban que esta diversidad de cuestiones les proporcionaba más materia que el aparentemente único centro de atención de Marx. Weber produjo la mayoría de sus grandes obras a finales del siglo XIX y principios del XX. Al principio de su carrera se identificaba a Weber como historiador preocupado por cuestiones sociológicas, pero a principios del siglo XX su enfoque se hizo cada vez más sociológico. En efecto, se convirtió en el sociólogo más importante de su época en Alemania. En 1910 fundó con Georg Simmel, a quien analizaremos más adelante en otros, la Sociedad Sociológica Alemana. Su casa en Heidelberg constituía un centro intelectual no solo para los sociólogos, sino también para muchos estudiosos de otros campos. Aunque su obra ejerció una profunda influencia en Alemania, influyó quizá más en los Estados Unidos, sobre todo una vez que Talcott Parsons hizo llegar a una amplia audiencia las ideas de Weber. Mientras las ideas de Marx no surtieron un efecto positivo importante en los teóricos de la sociología hasta los años 60. Weber ya constituía una figura altamente influyente a finales de los años 30. Georg Simmel fue coetáneo de Weber y cofundador de la Sociedad Sociológica Alemana. Como Marx y Weber le dedicamos un capítulo del libro. Simmel fue un teórico de la sociología un tanto atípico. Por una parte, ejercitó una influencia profunda e inmediata en el desarrollo de la teoría sociológica norteamericana, mientras Marx y Weber fueron ignorandos durante varios años. La obra de Simmel contribuyó a dar forma al desarrollo de uno de los primeros centros de la sociología norteamericana, la Escuela de Chicago, y su teoría central, el interaccionismo simbólico. La Escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico llegaron a dominar, como veremos, la sociología norteamericana en el decenio de los años 20 y a principio del de los 30. Las ideas de Simmel influyeron en esta escuela debido fundamentalmente a que las figuras más destacadas de sus primeros años, Irving Smart y Robert Pack, se habían expuesto a la influencia de las teorías formuladas por Simmel en Berlín a finales del siglo XIX. Pack había asistido a las clases que Simmel dictó en 1899 y 1900 y Simmel mantuvo una extensa correspondencia con Simmel durante la década de 1890. Ambos brindaron las ideas de Simmel a los estudiantes y al cuerpo docente de Chicago al traducir parte de su obra y presentarla a una vasta audiencia estadounidense. Otro aspecto atípico de la obra de Simmel es su nivel de análisis, o cuando menos el nivel que le otorgó reconocimiento en Norteamérica. Mientras a Weber y a Marx les preocupaban cuestiones de gran envergadura como la racionalización de la sociedad y la economía capitalista, Simmel adquirió fama debido a su trabajo sobre fenómenos a pequeña escala, especialmente la acción y la interacción individual. Enseguida fue reconocido por sus análisis, derivando de la filosofía kantiana las formas de interacción, por ejemplo el conflicto, y de los tipos de interacciones, por ejemplo el extraño. Lo que fundamentalmente vino y vio Simmel fue que la comprensión de la interacción entre la gente era una de las grandes tareas de la sociología. Sin embargo, era imposible estudiar el cuantioso número de interacciones de la vida social sin disponer de algunas herramientas conceptuales. Y fue así como nacieron las formas de interacción y los tipos de interactores.
Simmel presintió que podía aislar una cantidad limitada de formas de interacción que se daban en un elevado número de escenarios sociales. Con este bagaje se podrían analizar y comprender los diferentes marcos en los que se desenvuelve la interacción. El desarrollo de un número limitado de tipos de interactores podría asimismo ser útil a la hora de explicar los marcos de la interacción. Este trabajo influyó profundamente en el interaccionismo simbólico, que como su nombre sugiere, se centra fundamentalmente en la interacción. No deja de ser irónico, sin embargo, que también Simmel se preocupase por las grandes cuestiones sociológicas que obsesionaron a Marx y Weber. No obstante, este aspecto del trabajo de Simmel tuvo menor influencia que su análisis de la interacción, aunque encontramos signos contemporáneos que sugieren un interés creciente por la sociología de Smile relativa al estudio de las grandes cuestiones. Lo que hizo a Simmel accesible para los primeros teóricos estadounidenses de la sociología fue, en parte, su estilo en el estudio de la interacción. Aunque escribió densos volúmenes como Weber y Marx, también produjo una serie de ensayos engañosamente simples sobre fenómenos interesantes como el pobre, la prostituta, el miserable y el gastador y el extraño. La brevedad de estos ensayos y el alto nivel de interés que despertaron esas cuestiones facilitó la difusión de sus ideas. Lamentablemente, los ensayos tuvieron el efecto negativo de oscurecer otras obras de Smile más voluminosas, por ejemplo, La filosofía del dinero, traducida al inglés en 1978, que potencialmente tenía parecida importancia para la sociología. Con todo, la influencia de Smile sobre la temprana teoría sociológica norteamericana tuvo mucha más importancia que la de Marx y Weber, debido, en parte, a sus breves e inteligentes ensayos. No sería apropiado pasar a otra cuestión sin mencionar algo sobre la filosofía del dinero, ya que su traducción al inglés aumentó el atractivo de la obra de Smile para toda una serie de nuevos teóricos interesados en la cultura y en la sociedad. Aunque la orientación macrosocial es más clara en la filosofía del dinero, esta siempre estuvo presente en la obra de Smile. Ello se hace patente, por ejemplo, en su famoso trabajo sobre la diada y la tríada. Smile pensaba que algunos desarrollos sociológicos cruciales se habían producido cuando un grupo formado por dos personas, o la diada, se convertía por la adición de un tercero en una tríada. Surge con ello unas posibilidades sociales que no podrían existir en una diada. Por ejemplo, en una tríada, uno de los miembros puede convertirse en árbitro o mediador de las diferencias entre los dos restantes. Y lo que es más importante aún, dos de los miembros pueden aliarse y dominar al otro miembro. Esto representa a pequeña escala lo que puede suceder en el caso de surgimiento de grandes estructuras que se separan del individuo y logran dominarle. Esta cuestión está en la base de la filosofía del dinero. Una de las mayores preocupaciones de Smile era el surgimiento en el mundo moderno de una economía monetaria que se separaba del individuo y lo dominaba. Esta cuestión, a su vez, constituye parte de un tema más general y ubicuo en la obra de Smile, la dominación de la cultura como un todo sobre el individuo. Tal y como él lo veía en el mundo moderno, la cultura y el conjunto total de sus diversos componentes, incluida la economía monetaria, se expandía y a medida que lo hacía, la importancia del individuo decrecía. Así, por ejemplo, cuanto mayor y más sofisticada se hacía la tecnología industrial asociada a la economía moderna, menos importantes se volvían las capacidades y aptitudes del trabajador individual. Al final, el trabajador se enfrenta a una maquinaria industrial sobre la que apenas puede ejercer control. En términos más generales, Smile creía que en el mundo moderno la expansión de la cultura llevaba a una creciente insignificancia del individuo. Aunque los sociólogos se han sentido cada vez más cerca de las amplias implicaciones de la obra de Smile, sus primeras influencias las ejercieron los estudios de fenómenos sociales a pequeña escala como las formas de interacción y los tipos de interactores. Hagamos una reseña biográfica sobre Sigmund Freud. Sigmund Freud fue otra influyente figura de la ciencia social alemana de finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque no era propiamente un sociólogo, no solo influyó en la obra de muchos sociólogos, sino que sigue siendo importante para estos. Sigmund Freud nació en la ciudad austrohúngara de Freiberg el 6 de mayo de 1856. En 1859 su familia se trasladó a Viena y en 1873 Freud ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. A Freud le interesaba más la ciencia que la medicina y aceptó un puesto de trabajo en un laboratorio de fisiología.
Tras terminar su carrera de medicina y abandonar el laboratorio en 1882, trabajó en un hospital y estableció una consulta médica privada especializada en enfermedades nerviosas. Al principio, Freud utilizó la hipnosis para tratar un tipo de neurosis conocida como histeria. Esta técnica la había aprendido en París en 1885 de Jean-Martin Charcot. Más tarde adoptaría una técnica iniciada por un compañero médico vienés llamado Joseph Breuer, en virtud de la cual los síntomas histéricos desaparecían cuando el paciente hablaba largo y tendido sobre las circunstancias en las que aparecieron por primera vez los síntomas. En 1895, Freud publicó un libro con Breuer que contenía una serie de implicaciones revolucionarias, que las causas de neurosis, como la histeria, eran psicológicas y no fisiológicas. Hablemos de los orígenes de la sociología británica. Hemos examinado ya el desarrollo de la sociología en Francia, Comte y Durkheim, y Alemania, con Max Weber y Scheiner. Ahora pasaremos a analizar el desarrollo paralelo en Inglaterra. Como veremos, las ideas continentales influyeron en la primera sociología británica, pero aún más importantes fueron las influencias autóctonas. Hablemos de economía política, ameliosis y revolución social. Philip Abrams, 1968, mantenía que la sociología británica tomó forma en el siglo XIX a partir de tres fuentes, que entran con frecuencia en conflicto: la economía política, el ameliorismo y la evolución social. Así, cuando se fundó la Sociedad de Sociología de Londres en 1903, existían marcadas diferencias respecto a la definición del término sociología. Sin embargo, había pocos que dudaran de la idea de la sociología fuera una ciencia. Estas diferentes perspectivas brindaron a la sociología británica su carácter distintivo, por lo que analizaremos brevemente cada una de ellas. Ya hemos tocado el tema de la economía política, una teoría de la sociedad industrial y capitalista analizada en parte en la obra de Adam Smith, 1723-1790. Como hemos tenido la ocasión de ver, la economía política ejerció una profunda influencia en Karl Marx. Marx estudió en profundidad la economía política y la criticó, pero no fue esa la dirección que tomaron los economistas y sociólogos británicos. Ellos tendían a aceptar la idea de Smith, de que existía una mano invisible que modelaba el mercado de trabajo y bienes. El mercado era considerado como una realidad independiente que se situaba por encima de los individuos y controlaba su conducta. Los sociólogos británicos, como los economistas políticos, aunque a diferencia de Marx, pensaban que el mercado era una fuerza positiva, una fuente de orden, armonía e integración para la sociedad. Como contemplaban el mercado y más generalmente la sociedad con buenos ojos, la tarea de los sociólogos no consistía en criticar a la sociedad, sino simplemente en reunir los datos sobre las leyes que la regían. Su meta era proporcionar al gobierno los hechos que necesitaba para comprender cómo operaba el sistema y dirigir su funcionamiento sabiamente. Se hizo hincapié en los hechos, pero ¿de qué hechos se trataba? Mientras Max Weber, Durkheim y Comte estudiaron las estructuras de la sociedad para explicitar sus hechos básicos, los pensadores británicos tendían a estudiar a los individuos que constituían esas estructuras. Para estudiar estructuras de gran magnitud, tendían a recoger datos individuales y a combinarlos con el fin de obtener una descripción colectiva. A mediados de la década de 1800, los estadísticos dominaban la ciencia social británica y la principal tarea de la sociología era ese tipo de recolección de datos. El objetivo consistía en acumulación de hechos puros sin teorizar o filosofar. Y casi a pesar, estos sociólogos orientados hacia la estadística llegaron a encontrar ciertas limitaciones en su enfoque. Unos pocos comenzaron a sentir la necesidad de un mayor esfuerzo de teorización. Para ellos, un problema como el de la pobreza apuntaba hacia los fallos del sistema de mercado y del conjunto de la sociedad, pero la mayoría, como se había centrado en el individuo, no se cuestionó el sistema como un todo. Se dedicó a realizar estudios de campo más detallados y a desarrollar técnicas más complicadas y exactas. La fuente del problema residía desde un punto de vista en la utilización de métodos inadecuados de investigación, no en el conjunto del sistema, como Philip Abrams escribió. Al centrarse insistentemente en la distribución de las circunstancias individuales, los estadísticos no consiguieron percibir la pobreza como un producto de la estructura social. No alcanzaron, y probablemente les habría sido imposible alcanzar, el concepto de victimización estructural.
Además de sus compromisos teóricos y metodológicos en el estudio de los individuos, los estadísticos trabajaron demasiado próximos a los políticos como para llegar a la conclusión de que el conjunto del sistema económico y político era el problema. Relacionada con la economía política, aunque separada de ella, encontramos la segunda característica definitoria de la sociología británica, el ameliorismo, o deseo de solucionar los problemas sociales mediante la reforma de los individuos. Aunque los estudiosos británicos comenzaron a reconocer la existencia de problemas en la sociedad, por ejemplo la pobreza, aún creían en esa sociedad y deseaban preservarla. Querían prever la violencia y la revolución y reformar el sistema sin alterar su existencia y su esencia. Sobre todo, deseaban evitar la llegada de una sociedad socialista. Así, al igual que la sociología francesa y que algunas ramas de la sociología alemana, la sociología británica tenía una orientación básicamente conservadora. Puesto que los sociólogos británicos no podían ni querían identificar la fuente de los problemas, tales como la pobreza, con la sociedad como un todo, la encontraron en los individuos mismos. Ello constituía una forma temprana de lo que más tarde William Wright, 1971, llamó echar la culpa a la víctima. Se dedicó no poca atención a una larga serie de problemas individuales, llámese ignorancia, pobreza espiritual, impureza, falta de higiene, mendicidad e inmoderación, sobre todo inmoderación. En efecto, existía la tendencia a pensar que los males sociales se debían a una única causa, y la más sugerente de todas era el alcoholismo, lo que convertía al alcoholismo en una causa perfecta para el ameliorismo, que era la que se trataba de una patología individual, no social. Los partidarios de ameliorismo carecían de una teoría de la estructura social, una teoría sobre las causas sociales de esos problemas individuales. Pero una percepción más profunda de la estructura social se ocultaba bajo la superficie de la sociología británica, apareciendo a finales del XIX con el nacimiento del interés por la evolución social, la obra de Auguste Comte, parte de la cual había sido traducida al inglés en la década de 1850, influyó de modo significativo. Aunque la obra de Comte no suscitó un interés inmediato, durante el último cuarto de siglo algunos pensadores se sintieron atraídos por su preocupación por las grandes estructuras de la sociedad, su orientación científica, positivista, su tendencia a la comparación y su teoría evolucionista. Con todo, algunos pensadores británicos se reafirmaron en su propia concepción del mundo por oposición a algunos de los excesos de la teoría comtiana, por ejemplo, la tendencia a elevar la sociología a la altura de la religión. Desde el punto de vista de Abrams, la importancia real de Comte consistía en que proporcionó una de las bases sobre las que podía erigirse la oposición contra el espíritu opresivo de Herbert Spencer. Tanto en sentido positivo como negativo, Spencer fue una figura dominante de la teoría sociológica británica, especialmente de la teoría de la evolución.